esperanza. Morena es la esperanza de México. Y no es una frase, un eslogan. Es que es lo único que se tiene confiable del lado del pueblo para sacar adelante al país. Ahora que iban a firmar el pacto contra México, no por México, me invitaron. Todavía ni siquiera se calificaba la elección presidencial y ya me andaban buscando para que yo aceptara lo del pacto. Les dije que no podía aceptar, entre otras cosas, porque se necesitaba en nuestro país de la oposición, que si todos nos poníamos de acuerdo, si a todos nos compraban, para decirlo con más claridad, ya no iba a quedar nada, y ya ni pensar en la democracia, que en los hechos se iba a convalidar un régimen totalitario, que no iba a haber ningún contrapeso, ningún freno, y que nosotros queríamos la democracia porque permitía, entre otras cosas, evitar que alguien en cualquier nivel de la escala se sintiera absoluto. Les dije que no aceptaba. Además, consciente de que lo que buscaban era arropar esto que ahora estamos viendo, la privatización del petróleo, los aumentos en los impuestos. Imagínense, nosotros avalando eso como comparsa de traidores, porque esos son, lo decía el general Cárdenas con mucha claridad en una frase: el que entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria. ¡Oh! Eso es lo que están haciendo. Por eso no entramos al famoso pacto. Y también por eso es que con mucho orgullo decimos que Morena es la única oposición y la única esperanza para el país. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que haya una transformación. No aceptamos esto que está sucediendo. No aceptamos que las riquezas del país, que son de todos los mexicanos, solo beneficien, como aquí lo explicó Martí Batres, a una minoría, a quienes tienen inmensas fortunas conseguidas al amparo del poder público. Yo no estoy en contra de los empresarios, del hombre, de la mujer, que con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, logran patrimonio. Los empresarios son importantes, necesarios para el desarrollo del país. Yo estoy en contra de la riqueza malavida, de los que de la noche a la mañana, por el influyentismo, abusando del poder, se hacen inmensamente ricos. No podemos nosotros tolerar eso, permitir eso. Lo que hablaba Martí de cómo en estos años de política neoliberal se han
hecho inmensamente ricos, unos cuantos, que no solo aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo, de acuerdo a la revista Forbes, sino que viven colmados de atenciones, de privilegios, con extravagancias, como burla al pueblo. Tienen yates que valen 180 millones de dólares. Un barco de placer de 180 millones de dólares. Estamos hablando de 2.500 millones de pesos. ¿Cuánta gente pobre? Millones de mexicanos que carecen hasta de lo más indispensable. ¿Cómo vamos a aceptar eso? Claro que no. Tenemos por eso que seguir adelante. Nuestro movimiento tiene ese propósito, la transformación del país. Eso lo tenemos que tener muy presente cuando nos pregunten o nos preguntemos nosotros mismos. Por eso hay que estarnos recordando las cosas. ¿Por qué luchamos? La respuesta tiene que ser porque queremos cambiar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, y añadirle, para que nadie le dé miedo, que vamos a lograr la transformación del país de manera pacífica, sin violencia, con la participación consciente y organizada del pueblo. Ese es el objetivo principal. No hay otro. Ese es el objetivo superior. Buscar la transformación del país. Construir aquí en la tierra el reino de la justicia. Eso es lo que nos mueve, no los cargos. Eso no sirve para nada. Eso muchas veces solo sirve para corromper a los dirigentes. Si fuese por cargos, ya sería presidente. Con solo garantizarle a los que se creen amos y señores de México que no iba a cambiar nada, que iba a seguir la misma política económica. Si yo aceptaba lo que han aceptado Fox, Calderón y este irresponsable de Peña Nieto, lo que se llama gatopardismo, eso que en apariencia las cosas cambian para seguir igual, no hubiesen dejado pasar. Pero ¿de qué sirve llegar así? Nada más por la vanidad, por la parafernalia del poder, para que le digan a uno, señor presidente, y estar rodeado de lambiscones. Eso no vale nada. Recordemos, han habido 3 transformaciones en la historia de México. Entonces es importante la independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Ese es el objetivo superior, no los cargos. Y sí se puede. Miren, hay quienes con razón se desaniman porque ya van 2 veces que nos roban la presidencia. Pero no podemos dejar de luchar y tenemos que tener mucha fe y saber que lo vamos a lograr, que vamos a lograr la transformación del país. Y lo vamos a lograr por esta vía, de manera pacífica y por la vía electoral. Esto también lo aclaro, participando en las elecciones, pero no viendo a las elecciones como un fin. Repito, el fin es la transformación de México. Vamos al proceso electoral, vamos a las elecciones, pero como un medio para seguir caminando hacia ese ideal de transformar al país. ¿Por qué hemos decidido transformar por la vía pacífica
y por la vía electoral, porque consideramos que no conviene la vía armada, la violencia. Respetamos a quienes piensan que solo así se van a lograr los cambios, pero no compartimos ese punto de vista. Consideramos que la violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa y produce más sufrimiento. Además, eso es lo que quisieran los potentados, que nosotros cayéramos en la trampa de la violencia, porque ellos nada más tienen la fuerza bruta. Nosotros le tenemos que sacar la vuelta a eso, no caer en ninguna provocación. Es un movimiento pacífico. Miren, cuando se dio en Egipto el movimiento para derrocar al dictador que gobernaba ese país, muchos me decían, esa es la vía. Mire cómo hasta por el internet convocaron, se reunió todo el pueblo y tumbaron al dictador. La verdad que desde el principio dije que eso no iba a resultar. Han habido miles de muertos. ¿Y cuál es el resultado? En Egipto domina una dictadura militar. No se avanzó nada. Y sí hubo sacrificios de vidas humanas. Nosotros no vamos a caer en eso. Respetamos quienes piensan de otra forma. Nosotros vamos a seguir luchando por la vía pacífica. Ya sabemos que no es fácil. A lo mejor era hasta más difícil que la otra vía. Muy difícil, porque tiene uno que enfrentar todos los obstáculos. Las autoridades electorales están al servicio de la mafia del poder. Ya sabemos, porque no somos ingenuos, que los consejeros del IFE, los magistrados del TRIFE, están al servicio de los hombres del régimen. ¿Saben cómo los cotan, cómo los apergollan? Con dinero. Tienen sueldos de 400, de 500,000 pesos mensuales, más viáticos. No comen en sus domicilios, tampoco en fondas, comen en restaurantes de gran lujo, toman vinos de importación, todo a costillas del erario, se hacen hasta cirugía plástica con el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Entonces, los exprimen, los dejan como un limón exprimido, les quitan toda la dignidad. Eso lo sabemos. Sabemos también que las cartas están marcadas, que los dados están cargados, pero también sabemos que va a llegar el día en que no les van a servir sus trucos, sus tretas, sus mañas. ¿Y qué es lo que va a permitir que triunfemos por esta vía? Es que cada vez tengamos más apoyo de la gente. Y esa es la labor que tenemos que hacer. No fue poca cosa obtener 16 millones de votos en la pasada elección, sin entregar despensas, sin entregar materiales de construcción, sin entregar tarjetas Soriana con dinero jóvenes. 16 millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, que votaron por un cambio verdadero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Convencer a más gente. Cuando tengamos el apoyo de 30 millones de mexicanos, ya no van a poder con el fraude electoral y vamos a transformar este país. Eso es lo que estamos pensando. Esa es nuestra apuesta. Esa es nuestra estrategia. Todos podemos ayudar, como ya lo hemos venido haciendo. Ustedes, ¿qué les puedo decir? Si puedo solo
tengo que agradecerles por lo que han hecho desde hace mucho tiempo, cómo han ayudado, primero manteniendo las convicciones, pero también convenciendo a más ciudadanos. Ustedes han hecho ese trabajo de convencer a familiares, amigos, a compañeras, compañeros de trabajo. Así es como ha crecido este movimiento y así tiene que seguir creciendo. No olvidar, por ejemplo, el apoyo que se recibió de los jóvenes en la pasada elección presidencial. Ahora ya no se habla del 132, pero fue un movimiento extraordinario, ya de trascendencia histórica, despertó a muchos ciudadanos. Por eso tenemos que seguir insistiendo, sobre todo en el cambio de mentalidad, despertando a la gente, haciendo conciencia, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Esa es la labor que debemos de seguir llevando a cabo y tener fe, repito, en que vamos a lograr la transformación del país. Yo les digo, líder no va a faltar. Ahora que nos robaron la presidencia, comprando millones de votos, traficando con la pobreza de la gente para imponer a este copetón irresponsable de Peña Nieto. Los que mandan en el país empezaron a estar andando una campaña pidiendo que yo me retirara, que ya estaba yo viejo, que ya estaba yo chucheando, que debía yo de retirar. Ustedes saben, muchos de ustedes, que la edad es un estado de ánimo y puede ser que se vaya con el tiempo perdiendo fuerza, pero se va ganando en sabiduría, en conocimiento. Por eso hay muchos ancianos respetables y para el pueblo me voy a retirar nunca, y de la dirección cuando lo decida la gente, no cuando lo decidan los de la mafia del poder. Por eso vamos adelante. Martí habló con mucha claridad. Tenemos un dirigente de Morena, de primer nombre extraordinario, sobre la necesidad de defender el petróleo. Le explicó muy bien. Se han quedado con todo, queda el petróleo, es con lo que se tiene presupuesto para financiar la educación pública, la salud, para el desarrollo de México. Si se roban las ganancias del petróleo, no va a haber presupuesto y se va a agravar aún más la situación del país. Si de por sí no hay crecimiento, no hay empleo, hay carestía, inseguridad, violencia, esto se va a poner en el caso de que se privatice el petróleo peor, se los aseguro. Lo dije en la campaña, lo advertí en el primer debate, les dije, el regreso del PRI a la presidencia va a ser como el retorno de Antonio López de Santana, y lo estamos viendo. Entonces, por eso tenemos que defender el petróleo, porque además el hueco que van a dejar, y aquí lo expresan de manera abierta, por la privatización del petróleo, lo quieren tapar, lo quieren llenar, aumentando los impuestos, aumentando el IVA del 16 al 19%, cobrando IVA por alimentos, por medicamentos, por transporte público, por todos los artículos de consumo generalizado. Además quieren aumentar el impuesto sobre la renta para afectar
afectar aún más a la clase media, para afectar a pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Entonces no podemos permitir esto, no podemos permitir que se reforme el artículo 27 constitucional. Si se conoce la historia, se va a llegar a la conclusión que el artículo 27 constitucional es el artículo por el que lucharon millones de mexicanos que ofrecieron sus vidas en la revolución. Por eso quedó establecido en la Constitución del 17 que los recursos del subsuelo, los recursos naturales, son de la nación. Aquí está en el artículo 27. Y no se ha modificado para permitir la privatización desde 1917. Al contrario, ese artículo se aclaró más cuando el gobierno de Ruiz Cortines, porque se estableció que no se iban a permitir convenios en lo que corresponde a la explotación del petróleo. Todavía vino López Mateos y reafirmó, porque se estableció, se le agregaron unas cuantas palabras, pero muy importantes al artículo 27, diciendo, ni convenios ni contratos. Bueno, ¿cuántos años? De 1917 a la fecha, casi 100 años. Y estos irresponsables traidores a la patria quieren ahora modificar ese artículo para permitir la privatización, para entregar, como era en la época de Porfirio Díaz, el petróleo a los extranjeros. Eso no lo podemos permitir. Por eso es que tenemos que estar el día 8. Hay veces que uno quiere estar constantemente protestando en las movilizaciones y no se puede, que es tanto el trabajo que se tiene y desgraciadamente tantas injusticias que no alcanza uno a estar en todos los movimientos defendiendo la economía popular, defendiendo a la nación, defendiendo las injusticias, en contra de las injusticias. Bueno, pero hay cosas que no podemos dejar pasar. Esto es algo decisivo, que no solo atañe a nuestra generación, sino que es algo que, de consumarse esta privatización, va a afectar a las futuras generaciones. Por eso tenemos que actuar. Por eso, el día 8 de septiembre, vamos al Zócalo, y como aquí lo dijo María, a correr la voz, a convencer a la gente para que nos acompañe. No tarda y aparece Peña Nieto anunciando ya lo de el proyecto de reforma al 27 y la privatización del petróleo. Ya están preparando el escenario. Ya, si ustedes escuchan la radio y ven la televisión, ya están hablando, como decía Martín, de que es apertura, de que no es privatización, de que es modernización, que no van a vender ni un tornillo. Puro cuento, son unos corruptos, traidorzuelos. Entonces, tenemos por eso que hacer conciencia, informar a la gente, despertar a la gente. Hay muchos que dicen, a mí qué me importa si yo no recibo nada del petróleo. Se equivocan, ya lo explicó también Martín. Si no se tienen los ingresos del petróleo, no habría presupuesto, y no hay sueldo para los maestros de la educación pública, ni para los médicos del sector salud, ni para las pensiones, ni para el desarrollo. Entonces sí necesitamos defender el petróleo. Yo les pido que nos ayuden a convencer a más gente. Estaba hablando con el presidente Morena en Iztacalco y le pedí que les transmitiera a todos los integrantes del Comité Delegacional de Morena en Iztacalco que eso es lo fundamental.
Esa es la prioridad. Esa es la tarea principal ahora. El que se invite a la gente para que estemos en el Zócalo el día 8 de septiembre. Bueno, dije que no iba a hablar mucho y ya me piqué. Seguimos luchando. Estoy ahora de visita recorriendo la delegación del Distrito Federal. No quiere decir que hasta ahora estoy apareciendo. Estoy recorriendo todo el país desde el día 10 de enero. Ya visité todas las regiones de México. Cualquier estado que me pregunten, cualquier región, ya en este año fue visitada por nosotros, porque no queremos que se apague la llama de la esperanza. Y también les informo, donde quiera que voy, de Quintana Roo hasta Baja California, del Pacífico al Golfo, a lo largo y a lo ancho del país, hay gente como usted, muchísima gente consciente. Entonces, vamos adelante, no perdamos la fe, pensemos que es muy importante lo que hacemos, que no es en vano, siempre lo